Bueno, buenas tardes. Hoy vamos a estudiar los circuitos, en realidad los circuitos en serie y los circuitos en paralelo. Nuestro objetivo de los circuitos es determinar en general la corriente que circula por cada rama del circuito y los voltajes sobre cada elemento. Entonces, ya vimos que tenemos dos tipos de circuitos, los circuitos en serie y los circuitos en paralelo. Primero vamos a estudiar los circuitos en serie, que son cuando tenemos la fuente y la dirección de la corriente, y la corriente solo tiene un camino para circular, como un río que solo tenga un cauce. ¿Qué va a pasar con la corriente? Bueno, que la corriente va a ser la misma en todos los puntos del circuito, puesto que solo tiene un camino, todos los electrones van a pasar por el mismo camino. Y a esto se le llama serie. Entonces, por ejemplo, si tenemos dos resistencias, nosotros podemos reducir un circuito en serie de la siguiente manera. Tenemos aquí una sola resistencia a la que le vamos a llamar resistencia equivalente, pero el libro le pone una S porque se llama resistencia equivalente del circuito en serie. Entonces, sería igual a la suma de las dos resistencias. Lo que tengo que hacer es una suma algebraica de esta resistencia más esta resistencia. Si tuviera un montón de resistencias, un circuito más grande lleno de resistencias en serie, una después de la otra, entonces tendría que sumarlas todas para obtener la resistencia equivalente del circuito en serie. Y la corriente total del circuito se saca como el voltaje que lo suministra la fuente, que es dividido entre la resistencia equivalente. ¿Cómo yo sé que un circuito está en serie? Bueno, porque la corriente solo tiene un camino para circular. En ese caso, ya sabemos que sumamos las resistencias y que la corriente es la misma para todo el circuito. Ahora, ¿cómo calcularía yo los voltajes sobre cada resistencia? Bueno, sobre cada resistencia se va a formar un voltaje. Si, por ejemplo, la corriente va para allá, el voltaje va para el otro lado. Entonces, ¿qué significa eso? Que el voltaje se puede calcular con la ley de Ohm. Voltaje es igual a corriente por resistencia. Entonces, el voltaje sobre la resistencia 1 sería, por ejemplo, el voltaje 1, la corriente por la resistencia 1. El voltaje sobre la resistencia 2 sería la corriente por la resistencia 2. Y sobre todos los elementos del circuito circula la misma corriente. Entonces, así calcularía yo los voltajes. La misma corriente para todos, que la calculé como el voltaje entre la resistencia equivalente. Y multiplico todos los voltajes por cada una de las resistencias. Está fácil, ¿verdad? Sí. Ahora tenemos los circuitos en paralelo. Los circuitos en paralelo es cuando viene la corriente y llega a este punto, al cual vamos a llamar nodo. El punto que se llama nodo es el punto donde se intersecan dos ramas del circuito. Cuando la corriente viene por aquí, unos electrones van a circular por aquí y otros por aquí. Pero los electrones son muy inteligentes porque ellos prefieren pasar por el camino de menor resistencia. Entonces, la mayor cantidad de corriente o mayor cantidad de electrones van a circular por el camino que tenga la menor resistencia. Esto es como un río. Supongan que viene un río y luego el río tiene brazos. Entonces, el agua total se distribuye entre los brazos. Existe una ley de Kirchhoff que se llama la ley de los nodos, ¿verdad? Que lo que dice es que la corriente que entra a un nodo es igual a la corriente que sale. Por ejemplo, a este nodo P entra la corriente I, que es esta. Y entonces, eso es igual a la corriente que sale, que es la corriente I1 más la corriente I2, ¿verdad? Eso es como una ley de la conservación de la carga. La carga son partículas, son electrones. O sea, quiere decir que todos los electrones que entraron tienen que salir o por aquí o por aquí, por un camino o por el otro.
Sin ningún electrón se va a desaparecer ni van a aparecerse nuevos electrones. Siempre un circuito en paralelo lo podemos reducir a un circuito con una sola resistencia equivalente, que va a ser esta que está aquí, que le vamos a llamar RP, pero en realidad es la resistencia equivalente de un circuito en paralelo. Le podemos llamar siempre RE de equivalente, pero no importa. Entonces, la forma de sacar la resistencia equivalente es que el inverso de la resistencia equivalente de un circuito en paralelo es igual a la suma de los inversos de todas las resistencias del circuito en paralelo. Entonces, es 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3, y después que usted ha sumado todos los inversos, tienen que volver a invertir el resultado para encontrar la resistencia equivalente. Ahora, encontrando la resistencia equivalente, encontramos ¿cuál corriente? Bueno, si dividimos el voltaje entre la resistencia equivalente, encontramos la corriente, pero la corriente I, la que apenas va a entrar al nodo P, encontramos esta corriente. Hay una característica muy importante de los circuitos en paralelo, que es que el voltaje siempre es el mismo. Si digamos aquí hay 6 voltios, van a haber 6 voltios en esta rama y 6 voltios en esta rama. Entonces, si nosotros cogemos los 6 voltios y los dividimos entre la resistencia 1, encontramos la corriente 1. Y si cogemos los 6 voltios y lo dividimos entre la resistencia 2, encontramos la corriente 2. Más adelante, cuando hagamos los problemas, esto va a quedar más claro, pero son algunas reglas que nos tenemos que aprender. Por ejemplo, 2 reglas, bueno, 3 reglas. Que la corriente que entra a un nodo es igual a la corriente que sale por el mismo nodo. Cómo sacar la resistencia equivalente, que es la suma de los inversos. El inverso de la resistencia equivalente es la suma de los inversos de las resistencias del circuito. Y después, la tercera característica es que todas las ramas tienen el mismo voltaje, que es en general el voltaje de la fuente. Entonces, por ejemplo, si tenemos un montón de resistencias en paralelo, pues sería sumar todos los inversos o los recíprocos. Tenemos aquí unos ejemplos para resolver con el profesor. Y vamos a pasar a, también podemos hacer una autoevaluación para ver si comprendemos. Vamos a pasar a la parte que se llama la potencia eléctrica. La potencia es como la energía por unidad de tiempo que está siendo consumida por un circuito. Ustedes saben que la energía eléctrica pues, es una energía que se gasta en los dispositivos eléctricos. Si no nos gastara, pues no nos las cobrara el ICE, ¿verdad? Entonces, la potencia se define como la corriente por el voltaje y las unidades son los watts, pero en español se puede decir los vatios. Esa es la energía por unidad de tiempo que puede suministrar una batería o que necesita un bombillo o que gasta un bombillo. Por ejemplo, los bombillos están en watts o vatios. Entonces, el bombillo que tenga más vatios es el que más ilumina también, pero es el que más consume, obviamente, energía. La potencia disipada por una resistencia también se puede expresar como I cuadrado por R o I por V, que es la misma fórmula de arriba, solo que a veces cuando nosotros queremos decir que el voltaje se llama FEM, fuerza electromotriz, le ponemos la E, pero podemos decirle voltaje simplemente y le ponemos la V. Y la potencia también puede ser expresada como V cuadrado sobre R. Es muy importante conocer la potencia de los dispositivos eléctricos, que tal que usted vaya a otro país que no tenga 110 voltios, que tenga 240 y conecte a un aparato que está hecho para Costa Rica, que es de 110, entonces creo que se va a descomponer. Igual, o sea, todas las cosas tienen una potencia a la cual trabajan en forma óptima.
La energía eléctrica se produce porque toda corriente eléctrica implica un flujo de energía. En general, en física, la potencia es energía por unidad de tiempo o trabajo entre tiempo. Entonces, la unidad de energía es el julio, pero también hay otra unidad de energía como el kilowatt hora, que no es, el kilowatt hora no es potencia, es una energía. Es como si usted despeja de aquí, la energía es potencia por tiempo, la potencia consumida por el tiempo transcurrido. Y después, un concepto importante es el concepto de fusible. ¿Qué es un fusible? Bueno, es un cablecito muy fino, como lo ven aquí en la figura, que está diseñado con material especial que se funde a cierta temperatura. Cuando la corriente pasa por un cuerpo, produce calor. Entonces, por eso a veces se toca la computadora o el teléfono, se pone muy caliente. Por lo mismo, ¿verdad? Es lo que se llama el calor de Joule o la potencia disipada. Cuando la corriente en un dispositivo eléctrico excede cierto valor, entonces el material se funde y se interrumpe la corriente en el circuito. ¿Y para qué sirve? Bueno, es un material de protección para que la corriente no dañe el aparato. Entonces de una vez se apaga y solo lo único dañado es el fusible. Al fundirse, pues como que ya no forma parte del circuito y deja el circuito abierto y ya no fluye la corriente. Es importante porque así se evita que se dañen los dispositivos electrónicos. Bueno, vamos a estudiar algo muy importante que es el circuito RC. El circuito RC comprende una resistencia y un capacitor. Las resistencias disipan la energía en general en forma de calor. Ustedes han visto que los bombillos de antes, hay un tipo de bombillo que tiene como un alambrito adentro, así enrolladito. Eso se llama tungsteno, un material. Esa resistencia cuando le pasa la corriente genera siempre calor, pero esa se pone incandescente, genera mucho calor y se pone incandescente y emite luz. Esa energía que pasa por ahí se disipa en forma de luz y calor. Ese calor se llama calor de Joule, que esos bombillos son bastante calientes. En general, la resistencia es un elemento disipativo de la energía, o sea, la saca del sistema, la disipa. Y el capacitor es un elemento que guarda energía en forma de campo eléctrico. Entonces, cuando nosotros conectamos esta fuente y conectamos el interruptor, empieza a circular una corriente a través de este circuito. Entonces, los electrones van a acumularse aquí en forma, se va a poner esta placa del capacitor negativa y esta positiva, y se va a empezar a acumular carga en forma de campo eléctrico. Va a empezar a acumularse, pero el proceso no es instantáneo. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo que va circulando por ahí, la resistencia saca la energía del sistema. Entonces, el proceso va siendo paulatino. Si nosotros hacemos la ecuación de la malla, la ecuación de la ley de Kirchhoff para este circuito, digamos, si la corriente va para allá y esta FEM va para arriba, pues entonces esta FEM es positiva. Luego, si la corriente va para allá, el voltaje va en dirección contraria, el voltaje sobre esta resistencia, que sería I por R por la ley de Ohm, y es negativo, y el voltaje iría de menos a más en la dirección contraria a la dirección de la corriente. Por lo tanto, le ponemos menos. El voltaje sobre un capacitor es Q sobre C, y estos tres voltajes nos tienen que sumar 0, que quiere decir que el voltaje se distribuye entre la resistencia y el capacitor.
Pero una vez que el capacitor ya se carga a su máxima capacidad de carga que puede aguantar, ya no hay más flujo de corriente. Como quien dice, ya se acabó. Entonces, en ese momento el capacitor se encuentra cargado. Podemos ver que la carga del capacitor se va haciendo paulatinamente. Vamos a ver este gráfico, el gráfico A, donde tenemos la carga del condensador Q y el tiempo en el eje X. Entonces vamos viendo cómo la carga va aumentando con el tiempo, pero paulatinamente, hasta que llega un punto en que el capacitor alcanza una carga máxima, que ya está, para la cual está diseñado que puede soportar. Entonces, la fórmula matemática que describe esta curva es esta que está aquí, que se llama exponencial inversa. Y está por esta cantidad. Sería el voltaje máximo, el voltaje de la fuente por la capacitancia, por 1 menos E a la menos T sobre R sobre C, lo que es igual a la carga máxima. La carga máxima está dada por el valor del voltaje y la capacitancia del circuito. Y esa curva representa esta forma, esa ecuación representa esta curva. A la multiplicación de la resistencia por la capacitancia se le llama constante de tiempo, que está relacionado con el tiempo en que tarda en cargarse ese capacitor, ese sistema. En algunos dispositivos electrónicos es muy importante que el sistema se cargue muy rápido, o tal vez que sea un proceso lento. Por ejemplo, los parabrisas de los carros usan dispositivos que tienen capacitores para que el proceso sea suficientemente lento, para que limpie bastantes gotas y que se pueda seguir viendo la ventana, ¿verdad? No esté así haciendo un movimiento muy rápido. Esta constante de tiempo es la multiplicación de la resistencia por la capacitancia, tiene unidades de segundos, y como ya les dije, tiene que ver con el tiempo en que tarda el capacitor en cargarse y está relacionado con el tiempo de respuesta del circuito. En general, si la resistencia es pequeña, la capacitancia es pequeña y la constante de tiempo es pequeña, el circuito es rápido. Pero si es muy largo, pues el circuito es más lento. Esta es una de las razones por la que, digamos, las computadoras pueden hacer muchos procesos al mismo tiempo muy rápido, mucho más rápido que una persona. Puede hacer un montón de cálculos en un segundo. ¿Y por qué nosotros no podemos? Bueno, porque los tiempos el constante de tiempo en la que está, de los dispositivos electrónicos que está hecho una computadora son muy pequeños. Entonces, las respuestas son rápidas, pero en cambio si nosotros evaluamos una posible resistencia de una célula y una posible capacitancia de una célula analizándola como un circuito RC, entonces ese tiempo sería mucho más grande que el tiempo de una computadora, sería como milisegundos o algo así, ¿verdad? O segundos. Por eso nosotros tenemos un tiempo de respuesta. Cuando recibimos un estímulo, respondemos cierto tiempo después. Lo que le llamamos los reflejos, o sí, la respuesta. Precisamente por esta constante de tiempo. La carga en este circuito tiene esta forma, que es una forma exponencial inversa. La corriente tiene una forma exponencial inversa. Y está dado por el voltaje sobre la resistencia, y este es el valor de la corriente máxima. El voltaje de la fuente sobre la resistencia. Y eso se multiplica por una exponencial de a la menos t sobre r por c. La descarga del capacitor tiene la misma ecuación de la corriente que la carga, ¿verdad? La corriente se hace cero cuando el capacitor se carga completamente y la corriente se vuelve a hacer cero cuando el capacitor se descarga. ¿Cuándo se descarga el capacitor? Bueno, cuando nosotros quitamos la fuente del circuito y cerramos el circuito, solo queda el circuito
el capacitor y la resistencia. Entonces, todos los electrones van a agarrar el camino contrario y van a pasar por la resistencia. Al pasar por la resistencia, ¿qué pasa? ¿Qué hace la resistencia? Disipa toda la energía, la gasta, la convierte en otro tipo de energía que es el calor de Joule. Entonces, los electrones quedan sin energía, sin movimiento y la corriente se hace cero después de cierto tiempo. Igual la carga. Pasa lo mismo con la carga. ¿Qué va a pasar? Bueno, que había una carga máxima, que era el voltaje o la capacitancia, y ahora la carga va a tener esta forma de exponencial inverso, E a la menos t dividido entre RC. La forma de exponencial inverso es de esta manera, que va cayendo conforme va pasando el tiempo. Así. Hasta que llega a cero en un tiempo muy largo. Y aquí podemos apreciar que es tau. Tau, la constante de tiempo, que tiene unidades de segundos, es el tiempo necesario para que la corriente o la carga disminuya al 67% de su valor máximo. Y así es la definición de tau. Entonces, cuando realmente se mide la constante tau, se mide el tiempo en que el voltaje cae al 67% de su valor, y ahí encontramos la constante de tiempo de un circuito. Vean que esta es la forma matemática que tiene una función exponencial inversa. ¿Por qué es importante el modelo RC? Bueno, precisamente porque en biología es la forma en que se modelan las membranas biológicas. La membrana, que lo vamos a estudiar en un capítulo más adelante, está compuesta de lípidos y una doble capa de lípidos, y luego tiene canales. Los lípidos impiden que los iones pasen de un lado a otro. Entonces las cargas tienden a acumularse de un lado de la membrana y del otro lado, haciendo como un capacitor, ¿verdad? Que el capacitor tiene cargas acumuladas. Pero luego se abren los canales y dejan pasar algunos iones. Y ahí es cuando tenemos una resistencia, porque hay una corriente. Y por eso es que la membrana se usa como un modelo de circuito RC. O sea, por eso es que la membrana se modela como un circuito RC, perdón. Existen otros modelos biológicos, por ejemplo, este es un modelo de cables para modelar el funcionamiento de un axón. Entonces es un circuito bastante grande que está compuesto de resistencias y capacitores. Entonces, la resistencia representan la resistencia eléctrica del fluido que rodea las células nerviosas, y la membrana, la membrana del axón representa los capacitores, ¿verdad? Porque en un momento no deja pasar las cargas. La transmisión del mensaje del impulso nervioso sucede cuando los condensadores se descargan, los capacitores se descargan, y entonces ahí es cuando se genera el potencial de acción que inicia el impulso eléctrico. También encontré por ahí un ejemplo de un modelo de un músculo. Entonces un músculo se puede modelar con una resistencia y un capacitor y una fuente. Pero ahí, digamos, es diferentes modelos, pueden haber muchos muy complicados. Espero que hayan entendido.